Vamos a conversar con Maya Dieter, ella parte de Radio de la Calle desde Argentina. Muchísimas gracias, Maya, por estar acá en Wambra. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Y bueno, queríamos, un poco también conocer primero qué pasó, cómo leen ustedes estos resultados que se dieron el día domingo. Bien, en principio estaba leyendo el título del YouTube, del canal, del video que están Ajá. emitiendo en este momento. Leía la pregunta: ¿Argentina dará un giro hacia la derecha? Y bueno, creo que un poco eso es lo que estamos viendo, se está complejizando. Incluso con el candidato ganador, que en este caso ganador de la jornada, ¿no? Obviamente vamos a ir a un balotaje, pero es el candidato de Unión por la Patria que revirtió los resultados de las elecciones primarias, de las PASO, y bueno, sacó 36 puntos porcentuales y medio en esta elección. La dio vuelta completamente, pasó de estar en el tercer lugar al primer lugar. Y hay que tener en cuenta en este punto que Sergio Massa es el actual ministro de Economía que tenemos en Argentina, y que siendo parte del gobierno y además con una inflación de casi el 140% interanual, pudo ubicarse en el primer lugar. Lo que hay que decir es que este candidato, particularmente si pensamos en el giro hacia la derecha, más allá de continuar de alguna manera con la agenda de derechos y de plantear ir hacia una democracia fuerte, de plantear un gobierno de unidad, tiene como una de sus principales prioridades el pago a la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, lo cual condiciona muchísimo nuestra agenda de derechos humanos. Mm. Así que en ese punto, y teniendo en cuenta que se abrieron muchos debates, pero mucho de lo que se dice es que, bueno, se votó al menos peor en una charla de café, si querés, de alguna manera. Es Sí. decir, esa fuerza, esa persona y todo lo que representa sería el menos peor en este caso. Así que, bueno, un poco respondiendo a esa pregunta, sí, la verdad es que se ha dado un giro. Y también de cara al balotaje, me parece que es interesante analizar que la mayoría de los votos que se va a ir a buscar es de una fuerza conservadora, que es de Juntos por el Cambio, y hay que ver qué rumbo toman los discursos en ese contexto un poco, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y ahora, hace un ratito, digamos, conversábamos con un analista acá viendo lo que pasó en las elecciones ecuatorianas y un poco nos decía que parte del triunfo de Daniel Noboa, que es un candidato de la élite del sector agroexportador, casi que heredero del país, gana acá por, digamos, un poco el clic que hace con ciertas, digamos, aspiraciones de la política ecuatoriana más bien, o del país en general, de la clase, de diferentes clases, tanto jóvenes, clase media, clase pobre, de aspirar a ser como él. Entonces, allá en Argentina un poco qué pasa también con esta crisis económica y con esta idea, por ejemplo, que si ya no pasó este candidato, este modelo ya no nos ha servido, intentemos con el otro para ver si salimos de la pobreza, más o menos es como una lectura. Un poco allá, ¿cómo se mira esto? Bien, en ese contexto, en esto que mencionaste, es interesante traer Milei, el candidato de la ultraderecha. Argentina está encabezando el Partido de la Libertad Avanza y es con quien va a ir Sergio Massa al balotaje. Sergio Massa, Javier Milei, esto es el 19 de noviembre. Mucho se habla de este hartazgo y en este contexto por eso remarcaba que Sergio Massa logró entrar en el balotaje teniendo casi un 140% de inflación interanual. Digo, el resto de la gente mira eso y dice, no puede ser, y hay mucha gente que está indignada con este resultado, Mm, porque dice, ujú. bueno, hoy es ministro de Economía, ¿cómo va a ser mañana para modificar esta situación de crisis de ingresos, que es la que se está viviendo, lo que se está viviendo en Argentina? La crisis económica tiene que ver directamente con la crisis de ingresos. Y por eso hay un cansancio, un hartazgo de la sociedad que además ve en Javier Milei, que trae fórmulas que son viejas, que son de la ultraderecha, que propone una dolarización. Después me gustaría también preguntarles cómo se dio esa situación en Ecuador y qué pasa hoy, porque tenemos muchos interrogantes al respecto, ¿no? Pero sí, un poco este candidato ha encarnado ese descontento de la gente, de la antipolítica, y hay que pensar que este hombre, este economista, que llegó a ubicarse hoy en la política como un outsider, o él mismo se diferencia también un poco de la casta, ahí lo estamos viendo, se diferencia de la casta, pero es diputado, es decir, Mm, es está, parte. es parte de la casta, y además ahora, de cara al balotaje y teniendo en cuenta lo mal que le fue porque se quedó estancado
con los mismos puntos que había sacado en las elecciones PASO, creció creo que alrededor de 700.000 puntos, se quedó ahí estancado y va a salir a buscar votos de gente conservadora del partido de Juntos por el Cambio, que al mismo tiempo son parte de la casta, y ha cambiado su discurso de un día para el otro. Tenemos que tener en cuenta que quien fue la ministra de Seguridad de Mauricio Macri en el año 2015, actualmente es ahora ex candidata porque fue la tercera fuerza más votada, pero se considera la gran perdedora de la jornada del domingo. Ujú, ujú. Fue la ministra de Seguridad de Mauricio Macri y en ese contexto un poco el discurso de ella es la mano dura, bueno, pretendía bajar la edad de imputabilidad, toda una serie de cuestiones, pero es parte de la casta política. Y bueno, va a salir a buscar esos votos Javier Milei, es decir, tiene que hablar con toda esa gente que es parte de la casta, además de que Patricia Bullrich, se habla, tendría un pasado como montonera, Ujú. y la ha acusado incluso de haber puesto bombas Molotov en jardines de infante. Entonces, de un momento para el otro quiere conciliar con ese sector. Así que bueno, habrá que ver Mm. cómo esto impacta en su electorado, que es mayormente el que busca algo que venga por fuera de lo tradicional. Ujú. María, un poco, digamos, ¿cómo se ha dado esta, que igual ha pasado acá, ¿no? Digamos, en Ecuador con los gobiernos progresistas, en esta digamos, desesperación de decir, bueno, hasta un gobierno progresista de izquierda que tendría que un poco dar la salida, la solución a la crisis económica, a los problemas, digamos, de acceso a servicios y todo, y resulta que, bueno, pasa algo que no está dando esa respuesta, ¿no? Que es el caso que tú hablabas justamente de Sergio Massa, que es el actual también ministro de Economía. Entonces, y la población tiende a mirar como una respuesta, como una salida a un personaje, digamos, tan radical de la ultraderecha que en cambio quiere acabar con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo esto lo recibe la sociedad argentina que tiene una larga historia de fortalecimiento de la educación pública, de la salud pública, además que tiene, digamos, una historia de una memoria, digamos, democrática antidictadura, ¿no? Por la dictadura sangrienta que vivieron en los años 70. Entonces, y Javier Milei es como que trae todo esto de regreso, ¿no? Pero vistiéndolo de nuevo y diciendo, bueno, todo esto que ya ocurrió en realidad antes, lo traigo de nuevo. Entonces, ¿cómo la sociedad está, digamos, recibiendo ese tipo de mensajes y cuál creen, o sea, cómo están ustedes leyendo, cuáles creen que son las razones para que Milei tenga esa votación y tenga finalmente una llegada, digamos, de estos votos? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuál es la explicación que ustedes dan? Bien, hay varios puntos ahí en esto que mencionás. Por un lado, sí, me parece interesante que hayas traído el tema de la dictadura. Tenemos que tener en cuenta que quien sería la eventual vicepresidenta de Javier Milei es hija y nieta de militares que son negacionistas de todo lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, y que en el marco del discurso, de la narrativa, han incluido poner en duda los detenidos desaparecidos, defender y directamente, por momentos, ni siquiera ser negacionistas, sino reivindicar algunas cuestiones. En ese contexto, bueno, un poco los votos que fueron a Sergio Massa y por los que pudo dar vuelta a la elección tienen que ver con un horror, con un espanto de aquello que se encuentra en la vereda del frente, un poco lo decimos de esa manera. Lo que hay que ver también es que acá hay otro factor que es el kirchnerismo. Massa, si bien va por el peronismo, ahora está intentando despegarse de alguna manera de la figura del kirchnerismo, de Cristina Kirchner, también de Máximo Kirchner, que incluso fue parte de la elección como candidato. Es decir, ahora está cambiando la narrativa para poder captar esos votos que de alguna manera se alejan al ver al kirchnerismo involucrado en esto. Y también va de la mano del discurso Juntos por el Cambio, Javier Milei, que de a poco se va a ir unificando de alguna manera, cuyo argumento principal es esto, de la anticorrupción, y decir, bueno, el kirchnerismo es corrupto, unificar de esa manera el discurso. Hay que ver qué es lo que finalmente ocurre con eso. Pero la llegada de Javier Milei tiene que ver principalmente con el argumento de la dolarización. Eso es un poco lo que lo ha ubicado como un candidato tan
tan popular, vale el término popular, porque incluso llegada para sectores que que tienen muy bajos ingresos, que están en una situación muy vulnerable. Entonces, un poco lo que pasa es que la discusión en principio fue, bueno, vienen por tus derechos, por el sector de Javier Milei, uno explicaba, intentaba tener esa discusión, es decir, vienen a quitarte los derechos, y hay gente que te dice, ¿qué derechos? Porque no los tiene, porque está en una situación tan Mm, compleja ujú, que ujú, realmente no siente que tenga derechos. mm, Entonces, es muy ujú, difícil dar esa... mm, ujú, ujú. Sí, ahí Maya te cortaste un poquito y sí quisiera profundizar un poco en eso que estás diciendo, ¿no? De que, digamos, ¿por qué las poblaciones que están, digamos, más empobrecidas, más vulnerables, terminan votando por un ultraderechista, que, digamos, sería como lo opuesto a las necesidades y a hacer realidad, digamos, lo que necesita la población más empobrecida? Entonces, ahí hay un tema de esto, ¿no? Digamos, de cómo se ha dado también las propuestas desde los otros sectores y también desde qué es lo que responde, digamos, Milei. Y ahí la pregunta era, entonces, Milei está proponiendo dolarizar a Argentina. Esa es como una de las propuestas. ¿Y por qué crees que esto tiene cabida, digamos, en la población? Bien, en principio me gustaría también retomar algo que mencionabas en la pregunta anterior que tiene que ver con aspirar a hacer algo, a ser alguien. Por ejemplo, hay un marcado apoyo, no tanto en la investigación, en el dato duro, pero sí uno camina a la calle, va al búnker de la Libertad Avanza, por ejemplo, una compañera periodista que estuvo cubriendo las elecciones en el búnker de Javier Milei, de la Libertad Avanza, aquí en la ciudad de Bahía Blanca, contaba esto, que había muchas y muchos trabajadores de aplicaciones, como puede ser Pedido Ya o Rappi, apoyando a Javier Ujú. Milei. Y es un poco porque quizás desde el discurso se sienten parte incluso de la empresa, cuando en realidad son trabajadores que están muy precarizados por el sistema de trabajo que tienen mediante la aplicación. Es decir, ellos mismos tienen que contratar un seguro, ellos mismos tienen que cuidarse. Si les pasa algo, por supuesto la empresa no va a hacer nada, no va a cubrirlo de ninguna manera. Tienen derechos muy precarios en comparación de cualquier otro trabajo, porque son prestadores de servicios a una aplicación. Entonces, hay un punto ahí de una especie de emprendedurismo que quieren conquistar, al que le hacen un convite a ese sector, digamos, haciéndole creer que van a ser parte de todo eso cuando en realidad no es así. Mm, Y todo ujú. esto, por supuesto, que tiene que ver con la crisis de ingresos que vivimos ya desde hace un largo tiempo. Claro, y recuerdo, por ejemplo, acá la candidata que gana la vicepresidencia, Verónica Abad, es muy cercana a Milei. De hecho, estuvo en uno de los foros que Milei vino el año pasado y ella, por ejemplo, al acercarse a la gente le decía, bueno, el Estado te roba, el Estado, la clase política, tú puedes ser empresario, pero y puedes pagarte una mejor educación pública si no tuvieras que pagar, una educación privada, perdón, si no tuvieras que pagar impuestos. Entonces, digamos, cómo se posicionan desde esta famosa ultraderecha estos discursos, ¿no? Y ahí también un poco preguntarte en quién está teniendo como este clic, si se quiere, esta unión, este discurso de la ultraderecha, con qué sectores de la sociedad, porque también un poco también se habla de los jóvenes, que los más jóvenes aparentemente estarían con Milei, que no sé qué, pero ustedes desde adentro, digamos, con quién, pueden ver con quién está teniendo este acercamiento. Bien, en principio a mí me parece que hay que verlo de manera más amplia. No solo son los jóvenes, si bien hay una gran cantidad de jóvenes que lo están apoyando, mayormente son jóvenes hombres, eso también hay que decirlo. No tiene Mm, tanto apoyo Javier Milei por parte de las mujeres, porque, bueno, sabemos que quiere quitar, eliminar el Ministerio de la Mujer, quiere llamar a plebiscito la ley del aborto, que es legal aquí en Argentina desde el 29 de diciembre del 2020, después de la marea verde. Bueno, se acordarán, fue algo realmente histórico y quiere ujú, llamarlo a plebiscito. Y bueno, toda una serie de cuestiones, incluso su vice, que al mismo tiempo es la que está vinculada con militares de la última dictadura cívico-militar, la más sangrienta, e incluso ha ido a visitar a algunos de ellos a la cárcel, algo realmente muy turbio, muy oscuro. Entonces tiene vínculos con ese sector más oscuro de los militares y demás, pero sí, al mismo tiempo cala también en los jóvenes hombres, también por este discurso de, bueno, en contra del feminismo, mm, ujú, eh, ujú, es decir, contrarrevolución de los jóvenes, que en cierta medida también
utilizan discursos, por ejemplo, como el de las falsas denuncias, el de los scratches, para poder posicionarse y para apoyar esta ideología. Pero sí, la verdad es que es bastante diverso. En general, como hablamos de este descontento que se vive, puede ser desde un joven hombre hasta una señora mayor que no le importa si le van a recortar la jubilación, si va a perder derechos, es decir, hay una resignación por momentos que se siente como total y es como, bueno, ya está, que se vaya todo al demonio, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Maya, y ya para terminar justo este último punto que tú decías, digamos, ¿cuál fue el papel, digamos, que tuvieron las mujeres y las feministas organizadas y no organizadas en dar un poco vuelta a lo que se estaba temiendo, que era que Milei gane en la primera vuelta? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí con el voto de las mujeres y la propuesta, digamos, de los feminismos que en Argentina han sido, digamos, súper masivos y han tenido una influencia, digamos, una repercusión regional con todas las propuestas, digamos, de los feminismos en torno al aborto, a otras temáticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí con el voto de las mujeres? Claramente el voto de las mujeres no fue hacia Javier Milei en su mayoría, al menos aquellas mujeres que simpatizan, aunque sea con el feminismo. Sí, hay muchas organizaciones que se han pronunciado en favor de Sergio Massa, por esto que hablábamos de, bueno, decidir por el mal menor, y en ese contexto muchas organizaciones, agrupaciones han definido, se han organizado, se han preguntado a quién querían acompañar en este contexto y han apoyado incluso públicamente al candidato y ministro de Economía del peronismo, de Unión por la Patria. Pero sí, se está dando una disputa también en las redes sociales, es donde está teniendo lugar esta conversación, este debate. También hay que decir que aquel sector que apoya a Javier Milei en redes es muy violento con las mujeres que son feministas, pero es una disputa y una discusión constante. Claramente, yo creo que durante el balotaje se va a apoyar a Sergio Massa por parte de este sector, porque va a continuar con las distintas políticas que viene manteniendo este gobierno en cuanto a género, que ha tenido muy amplia, que han aplicado un montón de medidas mediante el Ministerio de la Mujer, que no son suficientes, pero que si ves lo que hay del otro lado, en ese sentido tiene una propuesta más enriquecedora. Y por otro lado, otro factor que me gustaría mencionar tiene que ver con que del otro lado, del lado de la ultraderecha, también se habla todo el tiempo de potenciar, de dar más poder a las fuerzas de seguridad. Y acá en Argentina tenemos números muy altos que vinculan a funcionarios de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, con femicidios, por ejemplo, que están denunciados por casos de violencia de género y demás. Entonces, en ese sentido, es muy peligroso lo que se avecina en el caso de que haya una potenciación en ese aspecto. Uh-huh. Maya, muchísimas gracias por esta lectura de las elecciones y sin duda, como decíamos, una mirada regional, ¿no es cierto? Porque Milei no es el primero, ya teníamos Bolsonaro, de hecho, Eduardo Bolsonaro, el hijo, también estaban apoyando a Milei y ese día le mandaron mensajes. Estuvo en su búnker, sí. Ajá, entonces, digamos, hay varia presencia de estas, si se quiere, activistas de la ultraderecha que están posicionándose en América Latina y por eso también la atención a lo que suceda en esta segunda vuelta desde allá. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, hasta luego.